Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En el Túnel intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El Túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. En el video anterior, aprendimos de algunas de las diferentes especies de humanos que habitaron el planeta antes de que apareciera el hombre moderno o el llamado Adán bíblico. Una de las graves equivocaciones de nuestra civilización es catalogar a aquellos hombres como animales racionales, rebajándolos al nivel de las bestias. Pero si lográramos entender los principios de su creación, comprenderíamos entonces que el hombre, en su comprensión de la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Los que se tomaron el tiempo de ver la conferencia de los 7 días de creación, las cuales recomendamos en este mismo video para poder ampliar lo que habíamos explicado, entonces habrán comprendido que estos primeros hombres no son el resultado de una evolución ni de la selección natural como lo teorizó Charles Darwin, sino que este hombre es el resultado de un programa gestado por unas fuerzas extraterrenas que proceden de otros lugares de la galaxia y el universo. El hombre fue sembrado en este planeta como alma viviente dotada de materia, o sea, un cuerpo físico, para que a través de su proceso evolutivo físico y en cumplimiento de etapas ascendentes o impulsos del conocimiento, elevara su espíritu y hacerse rey del Padre para convertirse en espíritu viviente. Conocimos a través de descubrimientos arqueológicos la antigüedad de estos humanos y algunas diferencias entre ellos. Pero quedaron algunas dudas en el aire, como, por ejemplo, ¿cómo se produjo ese salto tan grande entre los humanos de aquella época al hombre de hoy? ¿Por qué no hay registros, ni en la arqueología ni en la historia, de cómo fue que llegamos a convertirnos en los humanos modernos, como comúnmente se nos llama hoy? ¿Cómo llegamos a convertirnos en Homo sapiens, como nos llama la ciencia? ¿O Adanes, como nos nombran en las diferentes religiones? Bueno, antes de tratar de descifrar esta incógnita, les recomiendo entrar al canal y en la lista de reproducción titulada Descubriendo Retro encontrarán un programa que se titula La manipulación genética del Adán. Ayudará a dejar claras algunas de estas dudas. Pero hoy trataremos de ir un poco más profundo en la investigación para averiguar qué fue lo que posiblemente sucedió para que ocurriera ese gran salto entre aquellos humanos y nosotros. Para eso, utilizaremos no solo el documento bíblico como referencia, también referenciaremos las tablillas sumerias, comentarios de traductores e investigadores importantes dentro de este conocimiento que solo está al alcance de aquellos que tienen el deseo constante de buscar la verdad y no se conforman con solo las versiones oficiales. Comencemos. Cuando leemos Génesis 1, se narra la historia de la creación de la tierra y todo lo que en ella hay. Al llegar al verso 27 y 28 leemos lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como siempre, trataremos lo dicho en el documento bíblico como lo que realmente quiso decir el autor y no como normalmente lo explica o interpreta la teología. Vemos que dice que el hombre es creado varón y hembra y se les dice de que deben de multiplicarse en el lugar que se les da. Ya aprendimos que realmente el hombre fue puesto en el planeta y debía adaptarse a este y evolucionar física y mentalmente en él. Según Credo Mutua, un escritor, ufólogo y escultor sudafricano, quien además fue iniciado en la medicina y sabiduría tradicional zulú y del cual el mismo investigador Davey Icke se refirió de él diciendo lo siguiente: este es el hombre más sabio que haya conocido. Baba Mutua, como también fue reconocido, este hombre proporciona una visión extraordinaria de la historia de la intervención alienígena en África. Él narra los tiempos más antiguos de África en los que los africanos no usaban el habla, sino que usaban la telepatía para comunicarse entre sí y con la naturaleza. Según Baba Mutua, estas habilidades telepáticas se vieron disminuidas cuando el habla fue introducida por una especie de reptiles alienígenas a los cuales llamaban los chitauris.
o los habladores, quienes según las antiguas enseñanzas de los místicos africanos llegaron a extraer oro en el sur de África. Esta antigua tradición también registra cómo los humanos fueron alterados por los chitauris para que pudieran usar el habla y aprender a usar la tecnología traída por los extraterrestres chitauris como trabajadores en las minas de oro de Chitauri. También narra que algunos hombres fueron llevados a las cuevas voladoras de donde venían los chitauris y que cuando eran regresados hablaban y junto a ellos venían mujeres. El aspecto más sorprendente de esta tradición es lo similar que es a la teoría del antiguo astronauta extraterrestre Anunnaki, propuesta por Secharian Sitchin y el documento bíblico a partir del capítulo 2 de Génesis. Secharian Sitchin fue un escritor y pseudocientífico, autor de una serie de libros que promueven la pseudocientífica teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnakis, que procederían del planeta llamado Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. Los orígenes de la humanidad según los antiguos textos sumerios. Sumer, o la tierra de los reyes civilizados, fue un imperio que se desarrolló en Mesopotamia, actual Irak, alrededor del año 4500 a.C. Los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico y sus propias escrituras, arquitecturas, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era compleja y estaba formada por cientos de dioses. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y consagrada a él. Y mientras los hombres y los dioses convivieron juntos, los hombres fueron los sirvientes de los dioses. El mito sumerio de la creación aparece relatado sobre una tablilla recuperada en Nippur, una antigua ciudad mesopotámica fundada aproximadamente en el año 5000 a.C. El mito de la creación de la tierra, según las tablillas sumerias, comienza así. Cuando en las alturas de los cielos aún no se había recibido un nombre y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía un nombre, y nada sino el Amsu primordial, su progenitor, y el caos, Tiamat, madre de ambos, sus aguas como un solo cuerpo se fundían, y los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido, cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser ni designado con un nombre, ni decretados sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos, la Mu y la Amu fueron traídos al ser. La mitología sumeria narra que, en un principio, dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la tierra. Cuando llegaron a la tierra se encontraron con que había mucho trabajo por hacer y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales. Cuando los dioses, como los hombres, llevaban a cabo a la labor y padecían el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada, la angustia era mucha. Anu, dios de los dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiado duros. Su hijo Enki propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor, y así, con la ayuda de su media hermana Ninki, los creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con este material fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. Juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he liberado de vuestro duro trabajo e impuesto al hombre vuestro trabajo duro. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados, formando una unidad para que al final de sus días, su carne y su alma, maduradas en un Dios, por el parentesco de sangre, que quede ligada a esa alma. Este primer hombre se creó en Edén, una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama el jardín de los dioses y está situado en un lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates. En un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil, el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Enlil se convirtió en enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses pasando por muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de vida.
Para muchos entendidos resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico de la creación de Adán y Eva. Ahora bien, cuando leemos Génesis 2:7, nos dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendiendo que Jehová es parte de esta organización de caídos, dice el texto que forma al hombre del polvo de la tierra. Si analizamos bien, ya el hombre estaba creado, porque así lo dice el Génesis 1:27 y va más allá. Dice que fueron creados varones y hembras. En el capítulo 2:7 dice que forma al hombre del polvo, o sea, de algo que ya existía. Según el lingüista Mauro Biglino, estos seres se asentaron en una parte específica del África y colocaron sus laboratorios, lo que la Biblia llama el Jardín del Edén, y capturaron unos cuantos machos de la especie humana que habitaba en ese lugar. Y parte de la manipulación genética que hicieron es conocida como evolución piloteada o guiada, acelerando el proceso de aprendizaje de estos para que pudieran obedecer ciertas órdenes, comprender un lenguaje complejo, entre otras cosas. Es en este momento donde aparece el Adán, o como científicamente se conoce, el Homo sapiens, palabras en latín que significan hombre sabio. Génesis 2, del 18, 22 y 23 dicen lo siguiente: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón ha salido. Como ya se ha explicado en diferentes programas de Descubriendo, como por ejemplo la manipulación genética del Adán, esta nueva especie de humanos son puestos en un lugar específico, al que el documento bíblico le llama el Jardín del Edén, para que lo trabajaran y lo cuidaran. Algo debe haber sucedido en este lugar y con esta nueva especie humana que Jehová decide que no deben estar solos y le hace una pareja. Ya es de conocimiento de todos los que siguen este canal lo que aparentemente sucedió. De una de sus costillas genéticas es hecha una mujer. Aquí no habla de una creación, sino de una clonación. Si recordamos nuevamente lo que cuenta Credo Mutua, los hombres entraban a una cueva y cuando salían venían acompañados de mujeres, confirmando así lo que dice el documento bíblico. Pero conozcamos un poco más de quién es Mauro Biglino. Mauro Biglino es un estudioso italiano de estudios religiosos. Durante los últimos 30 años ha estado investigando los llamados textos sagrados, en la creencia de que solo el conocimiento y el análisis directo del mensaje de los escritores antiguos puede conducir a una comprensión verdadera y profunda del pensamiento religioso expresado por la humanidad. El conocimiento lingüístico y filológico adquirido a través del estudio de los manuscritos masotéricos hebreos, así como de su conocimiento del latín y el griego, le permitió a Biglino trabajar como traductor para la Ediciones Sao Paulo, la editorial del Vaticano, que finalmente publicó 17 libros del Antiguo Testamento, incluyendo traducciones literales interlineales de Biglino de la Biblia Turgatensia. Después de trabajar para esta editorial durante varios años, el autor decidió realizar una versión verdadera, literal y anotada filológicamente del Antiguo Testamento, en un intento por acercarse lo más posible al mensaje original de los autores. Dice Biglino de sí mismo: después de años de traducciones profesionales comencé a contar por mi propia cuenta cómo noté en los textos hebreos, las Biblias que se usan para los creyentes, el método que decidí aplicar consiste en enfocar el significado literal del texto sin proponer interpretaciones personales ni recibir exégesis canónica. Surge un marco claro y coherente que nos cuenta la historia de una relación real entre un pueblo y un individuo llamado Yahweh, que había recibido un mandato para lidiar con ellos. Las secuencias bíblicas leídas en este método revelan una historia que cuestiona lo que nos han enseñado y proporcionando respuestas hipotéticas que permanecen suspendidas. Esto se aplica a la religión pero también a la ciencia, parte de la cual está examinando nuevas hipótesis de estudio y exploración que sean capaces de abrir caminos que puedan llevar a reescribir la historia de la humanidad. Biglino ha escrito libros como La Biblia no es un libro sagrado, precedido por No hay creación en la Biblia, El Dios alienígena de la Biblia, el libro que cambiará para siempre nuestras ideas sobre la Biblia,
resurrección, reencarnación, Iglesia Católica Romana y masonería. Mauro Biglino, credo mutua. Las tablillas sumerias y aún el documento bíblico coinciden que el hombre moderno, Homo sapiens o Adán bíblico, fueron creados no de la nada, sino a partir de algo que ya existía. La Biblia le llama del polvo de la tierra. Pero si usamos una lógica coherente, comprenderemos que el polvo de la tierra era el hombre que ya existía en la tierra, pero que aún no había evolucionado intelectualmente. Tomaron solo los varones de la especie humana que ya existía en el planeta, la más avanzada físicamente. Manipularon su ADN mezclándolo con material genético de ellos para acelerar su evolución intelectual, para que pudieran aprender mucho más rápido, que pudieran comunicarse con ellos a través de un lenguaje, que aprendieran a recibir órdenes complejas y de esta manera que se convirtieran en esclavos para hacer las tareas más complicadas. El documento bíblico dice que cuando esta nueva especie de hombre fue formada, en Génesis 2:7, luego fue trasladada hasta un lugar el cual el documento bíblico le llama el huerto del Edén, Génesis 2:15, para que lo trabajaran y lo cuidaran. O sea, no era libre, era un trabajador de ese lugar. Más adelante en el verso 18, el personaje que hace toda la manipulación y que el documento bíblico le llama Dios Todopoderoso, o sea, el que todo lo sabe, se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo. En este punto no sé si ser irónico o reírme, esa es la verdad, pero continuamos. Se da cuenta de que el hombre está solo, que necesita una ayuda idónea, o sea, algo que sea igual que él. Vamos al verso 19. Dice que este personaje, en vez de hacerle algo similar a él para lógicamente cubrir sus necesidades, lo que hace es crear bestias del campo y aves del cielo. El texto dice que se las puso para que Adán le pusiera nombre, pero no creo que la necesidad de Adán en ese momento fuese la de querer poner nombres a los animales. Por eso al final del verso 20 se recalca que Adán, entre esos animales, no halló la ayuda idónea para él. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Verso 21. Este Dios hace caer sueño profundo en este hombre, y dice el texto, toma una de sus costillas y cierra la carne en su lugar. Verso 22. De esta costilla que tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La reacción de Adán en el verso 23 es épica, ya que hasta él mismo, sin ser un Dios, se dio cuenta y exclamó, ahora esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En pocas palabras, esto era lo que necesitaba, no animales ni aves. Ahora bien, si somos analíticos y no creyentes ciegos, nos damos cuenta de que este personaje que el documento llama a Dios en realidad no creó nada de la nada. Para formar al Adán tuvo que utilizar algo que ya existía, polvo, o podríamos decir que el hombre que ya existía. Y para hacer la hembra de estos, utilizó ADN de este mismo ser que había modificado genéticamente. O sea, hizo una clonación del varón, solo hizo un juego con los cromosomas del hombre. No tomó una costilla de hueso como se nos contó, sino una costilla genética del hombre. Muchos sabemos que en los seres humanos hay 23 parejas de cromosomas. 22 parejas de ellos se llaman autosomas, y la pareja número 23, que son los cromosomas sexuales o los que definen el sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso fue lo que sucedió. No apareció el hombre de la nada como nos contaron. Fueron formados a partir de algo que ya existía. La mujer solo fue una clonación del hombre. Estamos en el siglo XXI y ya todos sabemos cómo funciona la clonación. Si alguien quiere seguir creyendo que fue de la manera en que cuentan en su congregación, puede seguir creyéndolo. Ahora bien, el documento bíblico solo sigue la línea genealógica de una pareja, no de todas las que fueron formadas. Sigue la línea que llega hasta formar el pueblo de Israel. Por eso es el documento bíblico la historia de un pueblo y no de la humanidad. La palabra Adán es una palabra hebrea que significa en su forma singular hombre o humano. No es ni por cerca el nombre de una persona como nos enseñaron, solo significa hombre o humano. Cuando leemos Génesis 5, 1 y 2, nos queda aún mucho más claro. Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que
creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, plural, Adán, el día en que fueron creados. Aquí nos está hablando de esos hombres que estaban antes de que fuese formado el Homo sapiens o el Adán bíblico. Estos hombres y mujeres que fueron puestos en el planeta desde el principio, antes de que llegaran los manipuladores o los dioses, como se hicieron pasar delante de ellos, porque estos fueron creados o puestos en el planeta en parejas, varones y hembras, juntos, no por separado como sucedió en la formación del hombre moderno o Adán bíblico, que primero fueron los varones los que fueron formados de el polvo, o por entenderlo mejor, y lo repito, de lo que ya estaba antes. Y luego, no podemos saber el tiempo que le tomó entender a su formador de que esta nueva especie necesitaba de una compañera igual que él. Lo que sí sabemos es que no fue de un día para otro. Entonces, esta mujer fue hecha también de lo que ya existía, de una de sus costillas genéticas. Conclusión: el verdadero Adán no es el que se menciona en la Biblia, que fue formado del polvo de la tierra. Los verdaderos Adanes son los que fueron puestos en el planeta millones de años atrás, los cuales eran genéticamente puros y, como ya dijimos anteriormente, fueron puestos para que evolucionaran, pero en espíritu y conciencia, junto al planeta. Por eso, hasta el día de hoy la ciencia no puede encontrar, y creo que no encontrará, al famoso eslabón perdido. Ese que está en medio de los humanos primitivos, como así le llaman, y el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque no existe. Ese salto solo se logró a través de una manipulación genética entre lo que fue el neandertal y algo de material genético de ellos para poder acelerar el intelecto humano. Algo que, estoy seguro, se hubiera logrado en un modo natural. Pues para eso fue diseñado el programa de los 7 días de creación. Entendiendo que la línea que sigue el documento bíblico es la que llevaría hasta la familia de Israel, entonces es muy lógico pensar que cuando Caín, al ser expulsado del lugar de ese en que se encontraba, luego de matar a su hermano Abel, tuviera miedo de que alguien allá afuera lo matara. Posiblemente, y aclaro, no es algo que sea seguro, no es mi verdad, es posiblemente se refería al resto de parejas formadas en el llamado Jardín del Edén o a los primeros humanos antes de la formación de estos. Lo que sí queda claro es que afuera habían otras personas y que fue por eso que pudo encontrar esposa. No fue como aseguran muchos estudiosos bíblicos que la esposa que él encontró en Nod, al oriente de Edén, en Génesis 4, 16, 17, fuese una de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Nota aparte. El investigador científico Dan Graur, de la Universidad de Houston, descubrió, y lo recoge en las revistas Genomic Biology and Evolution, que al menos 3/4 partes del genoma humano está compuesto de ADN basura, o sea, no funcional, sin uso o sin importancia. Y la proporción real es probablemente mayor. Graur calcula que la porción funcional del genoma humano probablemente constituye solo un 10 o un 15% de nuestro ADN total, con un límite superior del 25%. El resto de nuestro genoma, en algún punto entre el 75 y el 90% de nuestro ADN, es lo que se denomina ADN basura. La pregunta es, ¿será por eso que el Homo sapiens o humano moderno está tan limitado en muchas cosas en comparación con los seres vivos que lo rodean? Limitación en la visión, en la audición y hasta en lo sensorial, entre muchas otras cosas. Pero eso será información para otro video. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Si esta información te fue de utilidad, dale me gusta para que YouTube pueda hacerla llegar a más buscadores. Y también comparte el video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos contenido pueda ser notificado. Los esperamos en el próximo video.